Resulta que esta palabra Abba, que la mencionan mucho hoy en día y cantan Abba, Abba, y el Padre, es lo que no conocer el concepto de lo que es Abba, es lo que permite pensar que Jesús es un hijo y que hay un Padre o un Dios mayor, ¿cierto? Entonces el papito y está el Dios Junior, bueno, y así, bueno, todo eso se va. Resulta que abarcando esta palabra, y como les he dicho a ustedes, es importante a veces sumergirse un poco en cuanto a literaturas judías, pero con mucho cuidado. Y en este caso hay una literatura judía que es un comentario, que es el Zohar, que está en arameo, y el Zohar no es nada cabalístico, como les he dicho, solo que la cábala se lo ha atribuido, y lo peor que usted puede leer del Zohar es en español y en inglés. Lo mejor es leer el Zohar desde la perspectiva aramea totalmente, porque simplemente el Zohar es un comentario en arameo de la Torá, punto, ya no más. Que hoy en día le han metido misticismos, ya eso es diferente. Por eso leer las traducciones en español es lo más engañoso y peligroso que puede hacer uno de eso, porque las manejan a su antojo. Y claro, como la gente no sabe leer, bueno, yo no es que sea experto en arameo, pero pues no sé, o sea, me gusta estudiar los idiomas, ustedes ya saben todo, y el Señor le da a uno como una capacidad de poder identificar qué es y qué no es. Es algo que uno no sabe ni cómo explicarlo, ¿vale? Entonces, ahí se habla mucho en la parashá de Pinjas, en el Zohar, hablando del Proverbios 3:16 sobre la sabiduría, habla de Abba. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Porque Abba no es solamente el Padre. ¿Pero qué es el Padre? ¿Listo? Entonces, como quedamos, leamos Primera de Juan, ¿cierto? Como hemos quedado, para volver a retomar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Primera de Juan 1:1. Dice así: lo que estuvo desde el origen único de todas las cosas. Ah, ya se los traduje, ¿no? Estoy leyendo desde la traducción que hice del griego, de ese pasaje, ¿vale? Estudiando los conceptos de lo que era Reshit, de lo que era Logos, todo esto, ¿no? Entonces dice, lo que estuvo desde el origen único de todas las cosas, que ya sabemos que es el Reshit, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos percibido de cerca, y palparon nuestras manos con relación a la expresión corpórea de Dios, que es lo que traducen como verbo, ¿vale? Logos. A quien pertenece la vida, porque ya vimos que esa expresión estaba para o estaba hacia, es una forma de literatura hebrea que significa que pertenece a algo, que le pertenece a algo. Esto estaba para Steven, un ejemplo, esto le pertenece a Steven. ¿Me hago entender? Es como un ejemplo para poderse dar. Y dice, versículo 2, y ahí viene un explicativo. ¿Se acuerdan que les expliqué sobre la partícula griega que? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Esta partícula que la traducen como y o también, pero que realmente se puede, dependiendo del contexto, y en este contexto aplica, según la gramática de Wiener, se puede entender como es decir, ¿vale? Como algo explicativo, como que dar una explicación. Y eso es lo que va a hacer Juan allí. El versículo 2 es explicativo. Y si en sus Biblias lo ven, tienen como en paréntesis. De hecho, está como un paréntesis, ¿no? Y el paréntesis es explicativo. Entonces, dice así, es decir, la vida eterna se dejó ver y la hemos visto, es decir, la hemos experimentado, tuvimos contacto con ella y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna. Tengan esa palabra presente, vida eterna, la cual pertenece, estaba para o hacia Abba. ¿Listo? Y se nos fue revelado, o sea, le pertenecía a Abba. Y ahí está la pregunta, ¿qué es Abba? Porque esa palabra Abba, que traducen aquí como tal, en griego, pues la transliteran al griego, es la palabra patros o pater. Bueno, en este caso está aquí como, les voy a decir, patera, ¿cierto? Que está como el padre, ¿vale? Entonces resulta que Abba, como les decía, no hace referencia solamente a el padre, sino también Abba tiene una connotación de, y eso tienen que escribirlo o tenerlo en cuenta. Abba significa fuente, origen. Abba significa, o sea, se relaciona con fuente, con origen. Abba es lo que se entendía dentro de la literatura judía o el pueblo judío como la fuente de la eternidad, de donde provienen o proceden todas las cosas.
¿Listo? Y esas las podemos ver ejemplificadas en la Torá, en la Biblia, como en los modismos lingüísticos coloquiales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La escritura dice que Hashatán, o sea, Satanás, es padre de ¿qué? De mentira. Es que es fuente, es fundador de donde provino la mentira. Él es el origen de donde proviene la maldad. Hablámoslo de ese punto. Él es padre, ¿vale? No es que la mentira sea un ser humano y lo engendró, no. Es de donde provino, es la fuente de donde sale la mentira. ¿Listo? Eso lo dice la escritura. O, por ejemplo, cuando alguien es fundador de una rama de la ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, Sigmund Freud, ¿cierto? Que se le conoce, creo, como el padre del psicoanálisis, si no estoy mal. Es decir, que de él, en su práctica de la ciencia, ¿vale? Vino este estudio de la parte psicológica y así sucesivamente, ¿no? No es que él engendró el psicoanálisis, no, de él provino esa teoría, bueno, el estudio del psicoanálisis, todo esto, no sé mucho de psicología, pero es un ejemplo para que me entiendan, ¿listo? Abraham es padre de multitudes, es el fundador, es el origen de donde vino, donde a quien se le dio la promesa, ¿cierto? Y de él iban a fluir multitudes gentiles, ¿vale? Entonces, decir otro ejemplo, la filosofía es la fuente del conocimiento humano. Ah, es Abba, podemos decirlo. La filosofía es Abba, la fuente, el origen del conocimiento del ser humano. Entonces, sí me hago entender lo que implica la palabra Abba o Haaf en hebreo, ¿cierto? Que es lo mismo que decir el padre, ¿vale? Es la fuente, el maestro, ¿cierto? De donde procede el conocimiento de todas las cosas, ¿vale? Pero podemos decir, la Biblia es la fuente de la de, digamos, de donde proviene la vida, o da testimonio de la vida. Un ejemplo, para que me entiendan, es Abba. Y esto es importante lo que estoy diciendo, la escritura, ¿vale? Y ya vamos a verlo, es Abba, y ya vamos a ver por qué. Por eso, cuando se traduce la palabra Abba como fuente, origen, sería ser lo correcto, pero pues la vemos como el Padre. Y claro, dentro de nuestra mente occidental, dentro de nuestra perspectiva totalmente mezclada, ¿vale? No con la palabra del Señor, sino totalmente alejada. Por eso, 2000 años después, bendito el Señor que permite la tecnología y ya hay estudios, diccionarios, comentarios, contexto de todo, podemos identificar estas palabras de la época para poder no divagar con tanta cosa, ¿cierto? Como siempre el ejemplo que les he dado. Si queremos, digamos, pasaron 2000 años y alguien en 2000 años quiere estudiar sobre, no sé, el uso loquendi de ciertas palabras colombianas, ¿cierto? O en Cali, aquí en esta ciudad. Tiene que venirse a libros de historia, ¿vale? Y empezar a estudiar conforme al contexto de esa época, porque en 2000 años pueden cambiar muchos términos. Entonces, ahí donde tenemos eso es lo rico de estudiar la palabra desde esa perspectiva, ¿vale? Entonces, Abba es lo que se conoce como la fuente, el origen, que referente a ¿qué? A la creación y la vida, de donde fluyó la creación y de donde fluyó la vida, ¿vale? No quiere decir que Abba es el papá de Jesús, hablemoslo desde ese punto de vista, y ya vamos a adentrarnos mucho más en eso, ¿vale? Cuando comprendemos literalmente esta palabra, desde esta perspectiva, desde estos conceptos, y lo concatenamos de acuerdo a lo que vimos las semanas pasadas referentes al Reshit y referentes al logos, perdón, ¿cierto? Podemos ver que es la fuente de todas las cosas. ¿Qué vimos que era el logos? De donde provenían todas las cosas, el arjé, ¿cierto? El arjí, perdón, ¿vale? En griego. El Reshit. El Reshit hace referencia al cuerpo de Mashiach, de donde fluyó todas las cosas. Y ahí ya con esto les voy dando unas claves para que vayan entendiendo. Vamos concatenando, vamos conectando todo. Todo es una rama, ¿cierto? Pero son diferentes, que salen de un mismo lugar, de una misma fuente, pero se manifestaron de diferentes maneras. ¿Listo? Y hoy sí voy a hacer mucho énfasis, familia, en Abba. Me voy a tomar esta clase para explicar y lo que es la palabra hijo también, ¿vale? Porque es importante, de verdad lo sentí en mi corazón, afianzar estos conceptos para que no prestemos nuestra mente a pensar en una, dos o tres, a pensar en dos o tres personas o más, sino en solo una, al que es indivisible,
¿vale? Y ya vamos a ir entendiendo porque, claro, yo sé que a veces uno dice, ay, pero Jesús, ¿por qué le ora al Padre? Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante, tranquilo, ¿listo? Porque todo eso, primero les doy el concepto, ¿vale? Toda la explicación de lo que significa que lo tengamos afianzado y después ya vamos a entender. A mí también, mire, a mí me costó entender, aquí en mi casa creo que nos costó entender un poco sobre el tema de Abba. No es fácil, y más porque tenemos la mente arraigada a las doctrinas pasadas de alguna manera, pero bendito el Señor que a través de su poder santo, de su Ruach, nos limpia la mente, ¿vale? Nos la cauteriza, pero de todo el pecado, de todas esas malas, de esas filosofías huecas, vanas que vienen de atrás, y nos llena con su palabra. Y esto, créame, conocer esto es del Ruach, porque lo dice segunda, creo que primera Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Hashem, Señor, si no es por el Ruach HaKodesh. Imagínense. ¿Ah? Eso es algo que el Señor revela a través de su palabra. Entonces, podemos entender y empezar a decir que Yehoshua HaMashiach es Abba, es decir, Él es el Padre, es la fuente, el origen de la creación misma. Porque si decimos que Reshit tiene que ver con Jesús, con el cuerpo de Jesús, de donde proceden otras cosas, entonces, ¿qué es Abba? ¿Vale? ¿Qué es Abba? Y ahorita vamos a ver más ejemplos. Por eso dice, de Abba salí, Abba vuelvo. ¿Vale? Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Listo? Entonces vamos comprendiendo hasta allí. ¿Vale? Lo que pasó con Mashiach, ¿cierto? Es que lo que hizo que cuando él se disminuyó, él dejó prácticamente toda su gloria no revelada aún, porque el Abba no se ha revelado. Porque si Abba se hubiera revelado, nos culmina a todos, se lo aseguro. ¿Vale? Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo es la preparación? Dice Pablo que este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible para poderle ver cara a cara. ¿Ven? Que eso es parte de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vino en su cuerpo, pero disminuido. Entonces, ¿qué pasó? Claro, dejó a Abba en los cielos, es decir, toda su gloria no revelada, toda su gloria, dejó su inmortalidad para revestirse de un cuerpo mortal, pero incorruptible. Ojo, una cosa es que sea un cuerpo de imagen o de semejanza mortal, como la nuestra, pero era incorruptible, porque no era de este mundo. Entonces, ¿qué hizo? Se disminuyó a sí mismo. Eso fue bellísimo, esa obra. Por eso está en Filipenses. Aquí me la regalaron con Filipenses 2:3-8, ¿vale? Que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Yahushua HaMashiach, quien siendo por naturaleza Elohim, o sea, el Dios, el amor entrañable, no consideró ser Elohim como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó tomando la naturaleza de siervo, es decir, sujeto a su misma palabra y haciéndose semejante a los seres humanos. Ah, mire que vino a tomar semejanza, ¿no? Era semejante, no es que era humano, porque decir que Mashiach era humano es decir que era pecador. Téngalo ahí claro. Una cosa es que tenga semejanza humana, otra cosa es que sea humano, ¿vale? Ya ahí vamos partiendo que no era. Él dice, ustedes son de arriba, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí lo está diciendo. ¿Listo? Y dice, y al manifestarse como hombre, o sea, como semejanza humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese versículo es de mi favorito, literalmente, Filipenses 2, del 3 al 8. Mis favoritos porque ahí muestra la manifestación del amor, literalmente hacia nosotros, ¿vale? Entonces, por eso, cuando vemos literalmente a Mashiach, ¿vale? Que se apartaba a orar, lo que hacía Mashiach era ir a consultar a Abba. ¿Cómo así? Ir a consultar a la fuente, el origen. ¿Cómo así? O sea, a depender de su propia fuente. Eso es. Está conectado a su fuente. Él nunca se desconectó. Se manifestó la vida y la luz en semejanza humana, pero no vino en toda su totalidad, a pesar de que en él habitaba la plenitud de la deidad. Y se sujetó a su fuente. Y realmente, recordemos que todo eso es un aprendizaje. Recordemos que el pasar de Mashiach aquí en la tierra es un aprendizaje que él nos dejó de cómo nosotros como humanos tenemos que obrar también en la santidad. ¿Listo? Y él dependía de su propia fuente. Él no le oraba a un padre como si hubiera otro, ¿cierto? O como si hubiera sido engendrado por alguien, sino que literalmente lo que hacía era consultar
¿Listo? Él consultaba a Abba. Es decir, consultaba la fuente que es la Torá, la sabiduría de lo alto. Abba es la vida eterna, ¿vale? Eso hay que comprenderlo. Abba es el conjunto de las promesas para Israel. Abba es el conjunto de sus piedades, su gloria no revelada. Así como cualquier padre o creador o fundador dependería totalmente de la fuente de la obra que creó. Por ejemplo, Albert Einstein con sus teorías, Isaac Newton, ellos se basaban en su fuente, de la cual ellos dejaron, ¿vale? No se basaban en otras, sino en la misma de ellos. Y hasta el sol de hoy sirven y funcionan. No, nadie se ha atrevido a cambiarla ni realmente a rebatirlas como tal, para alterarlas, ¿vale? No las altera. Entonces, ¿qué está diciendo Mashiach? No las altero yo, que soy el mismo dueño de la fuente. La van a alterar ustedes. Fuente, ¿vale? Cuando te dicen, no, es que la Torah ya no se guarda, es que eso ya no es para nosotros. Hombre, ya sabemos que lo dicen porque pues no les ha sido revelado, no les ha alumbrado y tenemos que tener compasión de ellos también y ser pacientes. Si dan la oportunidad de hablarles, si dan la oportunidad de enseñarles, bueno, vamos paso a paso, mire, esto es así, así, así. Esto de Abba lo hablo con ustedes porque ya lleva mucho tiempo, pero esto no lo enseña una persona así de tacazo porque no lo va a entender. No, primero lo que tiene que hacer es enseñarles todo el plan del Señor, de la forma más básica y sencilla. Y hasta que ya va entendiendo, se va afianzando y ya después entramos con alimento sólido, que es este. Eso es alimento sólido, ¿vale? No lechita, pero no está mal la lechita, solo que todos son etapas y son procesos distintos en cada persona, ¿vale? Entonces, eso es, literalmente, porque toda bendición, sabiduría, recompensa, ¿vale? Literalmente, perdón, voluntad, alabanza, el fruto, revelación, honra, obediencia y demás menciones de Yehoshua provienen de esa fuente, que es Abba, la cual él dejó en los cielos y se despojó a sí mismo para tomar una forma de ¿qué? De semejanza de un viviente terrenal, de un ser viviente terrenal. Es eso, ni siquiera de hombre, de un ser viviente, porque nosotros somos seres vivientes. Porque la palabra Adam no debería traducirse como humano, sino como un ser viviente. ¿Vale? Y eso se puede demostrar, pero pues no vamos a entrar ahorita a mirar ese tema, pero se los digo porque sé por qué se los digo. ¿Vale? Entonces, eso es. Y creo que hasta ahí vamos comprendiendo realmente. El vino solo una apariencia sin dejar de ser celestial. Porque es que él no dejó de ser celestial, él no dejó su esencia. Él fue, literalmente lo que hizo fue distanciarse de la fuente, pero sin dejar de depender de la fuente. Es como un ejemplo que daba el profesor Eric, y me recuerdo muy bien, como prender una linterna, ¿cierto? O prender yo esta cámara bueno, con la linterna que tiene aquí. Ella alumbra, ¿cierto? Y abarca cierta distancia, pero sigue dependiendo de su fuente que está aquí. Nunca se desprende de la fuente, nunca se desprende. Ella puede estar lejos, pero sigue pegada a la fuente. Es un ejemplo muy claro, perdón. Un ejemplo muy claro. Perdón. Entonces, no hizo fue eso, ¿vale? De verdad. Lo que hizo él fue el ejercicio de la muerte, resucitado por su poder y volvió a la fuente como dice el Evangelio. ¿Qué dice Juan 16:28? Salí de Abba y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y a Abba voy. O sea, salí de donde pertenezco, Abba, acá arriba, de mi gloria. Me introduje al mundo, estuve en el mundo, ahora abandono este mundo y vuelvo de donde yo soy, Abba. Eso es lo que él está diciendo en Juan 16:28. Recordemos el Shema, Deuteronomio, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa palabra Echad, ¿cierto? Que tanto se menciona, la palabra Echad, ¿cierto? Que uno, unidad, pero no es indivisible, o sea, no es una unidad compuesta, no es compuesta. ¿Se acuerdan lo que les expliqué la vez pasada de monolítico? ¿Sí? Indivisible. Echad significa indivisible. ¿Vale? Indivisible. Dice Hashem Echad. Hashem indivisible es.
En Él no hay sombra de variación. En Él no hay brecha. En Él no hay fractura. Él es uno. Él es fiel. Él es completo. Uno, exacto. Mi Padre y yo, Ejad. Mi fuente y yo, Ejad. Y somos indivisibles. Somos uno. Ah, la fuente mía. Es que lo dice Abba mío. Cuando él dice Abba mío es la fuente que es mía. Es que eso hay que entenderlo. O sea, hay que leer con ojos espirituales, leámoslo así, ¿vale? Digámoslo de esa manera, ojos espirituales y no tan carnales, tan racionales como lo era yo, lo estaba haciendo yo. Monolítico, hermana, es un objeto como este, que tiene diferentes formas y una función cada una, pero son una pieza. Esto no es monolítico porque a pesar de que es una sola, se le quita una tapa, entonces es fragmentado, ¿vale? Entonces monolítico es de una sola pieza. Es eso, a pesar de que tiene diferentes formas y sirve, esta base no es lo mismo para esta, que es donde porta el celular, pero es una misma pieza, ¿vale? Es indivisible. No se, y si se divide, se daña. Si esta pieza se llega a dividir, ya no sirve. Por eso él era indivisible. Por eso cuando él dice, el Abba mío, así debería traducirse, el Abba mío, la fuente que me pertenece a mí, la fuente que es mía. Es donde tenemos que ir un poquito más allá. Pedirle al Señor que nos permita ver un poco más allá. Entonces, como siempre hemos visto y les he dicho, familia, el transitar de Mashiach aquí en la tierra fue una forma de él enseñarnos a depender completamente de Abba, la fuente. Y que así como él mismo se sujetó a su Torá, a su voluntad, porque es que él dejó todo dispuesto antes de venir acá a la tierra, él dejó todo preparado, ordenado en Abba, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra mente es tan pequeña, a pesar de que puede ser tan grande para nosotros, que no alcanzamos a dimensionar cómo funciona el mundo espiritual de él, literal. Y creo que él se lo dice a Nicodemo. Bueno, Nicodemo, si hablo de lo terrenal y no lo comprendes, ¿qué tal si te hablo de lo celestial? No, pues quedas loco. ¿Qué me van a entender? Quedamos locos. Y así no es. Claro, no vamos a entender. Entonces, así como él nos enseñó a depender de la Torá, de su fuente, de su palabra, y que no hay otra, así mismo nosotros tenemos que ser en todo tiempo. Así como él iba a consultar su fuente, su Torá, su instrucción, no porque no la supiera, sino que es un ejercicio dinámico. Como les he dicho, el Señor siempre nos ha enseñado de una forma pedagógica. El Señor es pedagogo. Nos enseña de formas, él mismo da el ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dio usted la otra vez? El dueño de la empresa, ¿listo? Que él es el dueño, establece todo lo que son las políticas, todo lo que tiene que constituir una empresa, la constitución política de la empresa, hablemoslo así. ¿Quién es el primero que tiene que dar ejemplo para que todos sean igual? El dueño. Y el dueño se sujeta a su propia constitución. Y el dueño la consulta, ¿vale? Pero es una forma pedagógica de enseñar para que los demás sean igual. Y eso hace Mashiach. Él es el dueño de toda la creación. Pero se hizo menos que un Elohim, tomó forma de siervo. ¿Qué significa que tomó forma de siervo? Un siervo es aquel que se sujeta a su amo. Es decir, él se sujetó a su propia fuente. Nunca se desconectó. Pues hombre, leía la mente de la gente. ¿Qué ser humano hace eso? Caminaba sobre las aguas y paraba tormentas. ¿Qué ser humano hace eso? Era un ser que no era de este mundo. Tal cual. Era celestial. Ahí estamos. Por eso nosotros siempre, familia, debemos consultar en la escritura. Siempre nuestra fuente debe ser la Biblia. Esta fuente de conocimiento que yo no sé hebreo, arameo, no importa. Pero estoy seguro que el Ruach es capaz, con todo su poder, de darte a entender el concepto general y el propósito de la Biblia, así la sepa. Así esté en español y con algunos errores de traducción, no importa. Porque ve acá la palabra de él, ¿vale? Porque hay mucha gente que se frustra por eso. No, no se frustra. Léala. El Señor es suficientemente poderoso para revelarle muchas cosas y lo he podido ver en personas. Literal. Por ende es enojado el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh no es de este mundo. Porque el Ruach de este mundo es de esclavitud, es de temor. Lo leía, creo que era en Timoteo, que se lo decía, que el Señor no nos ha dado un Ruach de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Y cuando tenemos el Ruach de Él, no nos da miedo someternos a su voluntad.
No nos debe dar miedo someternos a su palabra, hacerla por obra, obedecerla. No cuestionamos la palabra de Dios, sino que la hacemos cuando tenemos el Ruach, cuando somos del Ruach. Entonces, vemos mucha gente, y una amiga me decía, cuando sientas temor de hacer algo que es de Dios, es porque son las tinieblas. Y es verdad. Las tinieblas jamás vas a querer que hagas la voluntad de Dios. Las tinieblas jamás querés que obedezcas la palabra de Dios. Jamás. Eso es temor. Ahora, no es que cada que yo me sienta con toda la valentía de hacer algo, vaya a hacerlo sin... No, hay que pesar las cosas, ¿no? Hay que irse a una balanza. Hay que sopesar la situación. O sea, hay que ser sabio. Y siempre hay que pedir dirección de Hashem. ¿Listo? A eso es lo que voy. A eso es lo que quiero decir. Entonces, literalmente, someterse a la voluntad de Elohim y poder proclamar Abba. Cuando decimos Abba mío, ahora sí es la fuente mía. Porque Abba nos parió. Por eso le dice él a Nicodemo, el que no es parido de lo alto, no heredará el reino de los cielos. Claro, somos paridos por Abba, con amor entrañable. Es como si él mismo nos hubiera pedido. Y la fuente, voy a decirlo, es nada más y nada menos que la Torá. Y la Torá es Yehoshua HaMashiach en carne incorruptible. Él es la Torá, Él es la fuente. Por eso dice 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 8, versículos 6 al 7. 1 Corintios, se lo leo, capítulo 8, versículos 6 al 7. Dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Elohim. ¿Se acuerdan que Elohim, voy a borrar esto acá. Bueno, no, vamos a escribirlo acá abajo a ver si alcanzo. Elohim, a pesar de que hace referencia a la plenitud de la deidad, a todos los atributos manifestados del Señor, de Abba, Elohim es referente al amor entrañable. Porque en esta misma carta de Juan, por acá en el capítulo 4, dice Elohim, versículo 4, 8, porque Elohim es Ahabá, es amor. Entonces, Elohim, porque resulta que la palabra griego para Elohim es Theos, ¿vale? Y que lo traducen como Dios. Entonces, Elohim es Dios. Y cuando Juan dice, porque Dios es amor, Elohim inmediatamente lo relacionamos con el amor entrañable. ¿Listo? Entonces, Elohim como el amor entrañable, dependiendo del contexto, los atributos de la divinidad manifestada. La voluntad divina de Dios manifestada. ¿Y cuál es la voluntad divina de Dios? La reconciliación con su pueblo. Esa es la voluntad divina de Él. Lo dice 2 Corintios 5, como el ministerio de la reconciliación, el servicio que Él mismo ejerce para reconciliarnos con Él. Bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículos 6 al 7. Dice así, sin embargo, para nosotros solo hay ¿qué? Solo hay un Elohim, un amor, ¿vale? Abba, el Abba, la fuente, ahí lo traducen como en la Reina, ¿qué traducen en la Reina Valera? El Padre, ajá, el Padre, ahí podríamos decir Abba, del cual ¿qué? Proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y ahí dice, ese y lo podemos cambiar por es decir, ¿se acuerdan? Es un explicativo, es decir, un Hashem, un Señor, quien es Yehoshua HaMashiach, a través del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero no todos tienen ¿qué? Este conocimiento. No todos tienen el conocimiento de que solo hay un Hashem, solo hay un Dios, solo hay un Elohim, solo hay una fuente, quien es Yehoshua HaMashiach. Los apóstoles la tenían clara, pero no todos tienen ese conocimiento. Y es ahí donde les digo que tenemos que tener compasión y ternura de todos aquellos que no tienen ese conocimiento. Porque es que no lo tienen por qué tener en estos momentos. Porque es que esa no es nuestra fuente constantemente. Que eso no se predica en la iglesia. Esto no se predica en las congregaciones todo el tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, pero hay que enseñarles con mansedumbre, hay que enseñarles a ellos constantemente. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles aquí una ramificación de lo que, ahora ya explicándoles el concepto de Abba,
voy a explicar, voy a entrar a la parte gramatical, listo, que es importante para que la noten y la tengan, ¿vale? Dentro de lo que les comenté a ustedes al principio de lo que era el Zohar, ¿vale? El Zohar no, el Zohar, ¿listo? De allá de la Parashat de Pinjas, del Proverbios 3:16, hablando de la sabiduría. Resulta que en esa Parashat nos encontramos, ¿vale? Lo que es Abba. Resulta que Abba la traducen ahí como la sabiduría, ¿vale? Abba, dentro del pensamiento hebreo, que se traduce como el Padre, se le conocía como la sabiduría que proviene de lo alto. Abba es la sabiduría que proviene de lo alto, es decir, la sabiduría en su máximo estado superior. Es el estado absoluto de Hashem. Es el conjunto de promesas de principio a fin. ¿Listo? Así se entendía, se le conocía a Abba. Luego viene lo que es el Bra, que esto en arameo es lo que se conoce como el hijo, ¿vale? Que sería lo mismo en hebreo como el Ben. Ahorita lo vamos a ver. Esto es el Bra en arameo, el hijo. Así tal cual escriban el hijo. Y el hijo hacía referencia a los cielos. Este es sabiduría a lo alto, Abba, sabiduría de lo alto. Y al Bra se le conocían como los cielos. Pero esta venía de Abba, ¿vale? Provenía de Abba. Y venía otra de Abba, que era la Bratá, la hija. Bratá, que es la hija. ¿Listo? Y la hija se conocía dentro del Zohar o dentro del pensamiento de ese comentario hebreo, ¿vale? Porque es que el capítulo 3 de Proverbios habla de la sabiduría. ¿Listo? A la hija se le conoce como la sabiduría de lo alto manifestada en la tierra, ¿vale? La sabiduría disminuida, sabiduría, voy a escribir aquí, disminuida en la tierra. Todo eso está verificado, ¿vale? No que pues no les voy a mostrar aquí todos los textos en arameo y eso porque no es necesario. Pero, y también a la Brata, que es la hija, le conocían como el Malhut. Malhut. Y el Malhut es bueno, el reino, que traducían como reino, ¿no? El reino. El reino. Que es la manifestación del cielo aquí en la tierra. Pero esta está en femenino, ¿vale? Porque así la propusieron ellos, los escritores, todos los comentaristas, la propusieron en femenino. Pero sabemos que Mashiach vino en semejanza de hombre, del hijo, de un varón. ¿Listo? Y por eso vemos cuando Mashiach dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Se estaba refiriendo a él mismo, a la sabiduría de lo alto, Abba, disminuida, ¿vale? Disminuida aquí en la tierra para nosotros. A Mashiach siempre se ve que él se comparaba con algo pequeñito, ¿cierto? Siempre, ya vamos a ver eso es muy interesante, ya vamos a ver, como el grano de mostaza, como la semilla del trigo que cae a la tierra, ya lo vamos a ver. Y vemos que él siempre utilizaba dos expresiones muy comunes. Ben, Ha Elohim, que significa el hijo de Dios. Acuérdense que tiene artículo. Ben Ha Elohim, que es el hijo de Dios, y Ben Ha Adam, que es el hijo del hombre. Ya estudiamos lo que es el Ben Ha Adam, ¿no? El hijo del hombre. Ben Ha Adam entiende como el hijo con semejanza de ser viviente, del Adán. ¿Listo? Pero no es que le sea un hijo de hombre, de un hombre. No, no. Resulta que esta expresión Bra, esta palabra Bra en arameo es lo mismo que decir Ben en hebreo, el hijo. Esto es hijo. Ben es hijo en hebreo, Bra es hijo en arameo. Punto. El hijo. ¿Listo? El hijo. Y resulta, familia, que sabemos bien, y creo que se lo explicaba la otra vez, que dentro del Targum arameo, que es otro libro, ellos le conocían o le llamaban a la expresión del Ben Hadam
como el Malhut Hashamayim. Se le conocía como el reino de los cielos disminuido. O sea, el Ben Hadad, que trabajan como el hijo del hombre, también le conocían como Malhut Hashamayim, que es decir, el reino de los cielos disminuido. Ven la importancia de uno poder encontrar todos estos significados, porque si lo leemos como el hijo del hombre, de José, ¿cierto? Y ahí viene esa confusión tan berraca y todo. Pero cuando leemos, nos adentramos en las literaturas judías, hay que tener, como les digo, hay que tener cuidado con las literaturas judías también, porque son muy engañosas y si no las disiernes, si no las trabajas bien, te pueden enganchar y puedes empezar a decir cosas que no. Hay que tener mucho cuidado y que el Señor nos guíe siempre. Siempre, como les digo, por más lindo que pueda parecer una literatura judía, si no está conforme a la escritura, no sirve, descártela. ¿Listo? Descártela. No sirve. Vamos a poner a jugar con fuego. Extraño. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se conoce en latín como el usus loquendi. Bueno, vamos a escribir aquí usus loquendi. Usus, bueno, ya no me cabe. Creo que me va a tocar voltear. A ver, vamos a ver si la escribo así un momentico. El usus loquendi. ¿Qué es el usus loquendi? El usus loquendi es el estudio de las palabras con base a su contexto y a la época. ¿Listo? Ese es el usus loquendi. Y estos son palabras conforme al contexto y a la época. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué significa el Hijo de Dios. Esta también es muy famosa en él. Y lo vamos a estudiar con Juan 3:16, que es el versículo famoso por excelencia. ¿Listo? Pero es bellísimo cuando uno lo entiende desde esta perspectiva. ¿Vale? El usus loquendi. Recordemos, familia, que a Abba, les quiero hacer un comentario también, me pareció muy interesante. A Abba se le puede entender como el árbol de la vida. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Ya está escrito todo. O me escriben si sí, no, ahí en el chat. Bueno, ahí están comentando. ¿Puedo borrar entonces? Sí, y si no se ve en el estudio, que igual va a quedar grabado, ¿vale? Para que avancemos. Entonces voy a borrar. Voy a borrar porque voy a explicar algo del árbol de la vida. Es que mire todo lo que conecta una sola palabra. Todo lo que conecta una sola palabra. Imagínense. Y no hemos pasado al versículo 2. Una sola palabra. Por eso no se trata de correr, sino de que el Señor nos permita afianzar estos conceptos. ¿Para qué? Para así mismo sujetarnos más a Él y reconocerle como el único Dios. Que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto, lo que se conoce, ¿vale? Entonces resulta que Abba se le puede también conocer como el árbol de la vida. El árbol de la vida. Recordemos que cuando hablamos de vida, siempre que en la escritura hablemos de vida, entiéndase como la vida eterna. La vida eterna, ¿vale? Ya vamos a ver por qué. Eso es bellísimo. Y ya vimos, la vida eterna se manifestó. La vida eterna. Y este árbol era el que se encontraba en el jardín del Edén, en el Gan Edén. ¿Vale? Este árbol es el que encontraba en el Gan Edén, en medio allí. Y Adán y Eva se podían alimentar de ese árbol. No sé, ojalá pare este taladro que está sonando, Dios mío. No, mentira, que le queme, no, pero sí. No es molestando. Así soy yo molesto mucho. El árbol de la vida, ¿listo? Y de este árbol se alimentaba Adán y Eva. Yo no sé, señora. ¿Quiere decir que ellos se alimentaban de la palabra? Se alimentaban de esta fuente. No quiere decir que había un fruto tangible como una manzana, una naranja, yo no sé. Lo único que sé es que cuando leemos los frutos del Ruach en Gálatas, los frutos son intangibles hablando espiritualmente, pero son tangibles porque se tienen que ver manifestados en nuestro obrar. Y esos frutos son capacidades celestiales que vienen a través del Ruach HaKodesh, que son su poder. Y como ya estaban dentro de la santidad, Adán y Eva estaban dentro de la santidad, estaban dentro del cerco. Acuérdense que ellos estaban dentro del jardín del Edén.
el Gan Eden, hablemoslo así, ¿cierto? Y ellos estaban aquí. Ellos estaban dentro de este cerco. Y ellos, el cerco era su protección, que para nosotros el cerco es la Torá, hablemoslo así, ¿vale? Y ellos podían estar, ¿qué es decir? Como estaban en compatibilidad con la santidad, podían estar en medio de la presencia de Dios. Podían estar alimentándose de su fuente, de la santidad, que es su palabra. Hermana. Pues cuando pecaron, se salieron de la... Cuando pecaron, bueno, esto es otro tema del Génesis, pero cuando pecaron, el árbol que llaman bien y mal, que Satanás, estaba aquí afuera. Porque Satanás no podía estar dentro de este jardín del Edén, porque Satanás no es compatible con la santidad. Él estaba en la Eretz, en la tierra, pero por fuera del jardín del Edén. Y Adán y Eva se salió, estaba aquí, está la puerta, y Adán pues la descuidó y ella salió, y Adán también salió, todos se descuidaron. Ellos tenían cuerpos incorruptibles, pero no tenían el Ruach HaKodesh como lo tenemos nosotros, literal. Pues yo creo que lo hubieran tenido, no hubieran pecado. En esa compatibilidad de la santidad, o sea, con un cuerpo incorruptible, no hubieran pecado si hubieran tenido el Ruach, me atrevo a decirlo así. Y Eva obviamente tomó el árbol, Adán también, se transformó su cuerpo porque dice que literalmente se vieron, o sea, estaban desnudos, es decir, el pecado se le transmitió a ellos. Y ese cuerpo incorruptible se convirtió en un cuerpo defectuoso, que es este cuerpo. Bueno, un cuerpo que diría que es parecido a este porque me atrevo a decir, cuando Dios dice que los cubrió con pieles, que es lo que se conoce como el primer sacrificio, que fue el cordero inmolado, que dice Apocalipsis, porque el cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la fundación? La fundación no es la creación. ¿Listo? La fundación no es creación. La creación es una, y la fundación es cuando Dios sujeta toda su creación al pecado, a la vanidad, como dice Pablo en Romanos 8. Sujetó Dios la creación a vanidad, al pecado. ¿Listo? Y desde antes de sujetarla hizo el sacrificio y lo revistió con pieles. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ahí vino los dos querubines, el Señor los puso aquí y no podían entrar. Estaba cerrada la puerta al camino a la vida. No había quien pudiera pasar por ella, atravesarla, sin hacer justicia. Porque ¿qué dice? Mejor dicho, no sea que Adán estire su mano, tome el árbol de la santidad otra vez y viva otra vez para siempre. O sea, no. ¿Cómo es posible de que pecó y sin un sacrificio, sin que se haga justicia, pueda volver a entrar a tomar de la santidad? Por eso esa es la obra perfecta. Él vino a morir por nosotros, él mismo. Claro, y aquí es donde entra la parábola de la semilla, no. Es cuando en Juan, ¿se acuerdan cuando en Juan 12:24 dice? Juan 12:24 dice, de cierto les digo, ya saben que ese de cierto les digo es cuando dice amén, amén. Que dice es verdadero, es Dios quien les habla, ¿vale? Ese amén, amén, doble amén que aparece allí, significa es Dios quien les está hablando. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. ¿Qué pasó? Esa semilla que salió de este árbol cayó a la tierra. La misma esencia de la semilla que salió del árbol de la vida salió y cayó a la tierra, ¿cierto? Y resulta que al caer a la tierra, esta semilla lleva toda la información genética, ese ADN, ¿vale? De la vida eterna. Por eso dice, la vida eterna se nos manifestó. Esa es la semilla que cayó a la tierra y murió para que llevara mucho fruto. Y nosotros somos parte de ese fruto. Entonces, por eso él siempre dice, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Siempre hace la claridad. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta semilla que cayó del árbol de la vida era la representación visual de la plenitud de la deidad, es decir, de Abba, no revelado aún. Por eso, Pablo dice, en él habita corporealmente, ¿qué? La plenitud de la deidad. Porque él es el Reshit. Mire todo cómo conecta el evangelio.
Por eso yo quiero que toquemos ese versículo de los míos también favoritos por excelencia y que me estremece cada vez que lo leo, que es Juan 14. Vamos a Juan capítulo 14 y vamos a ver algo más interesante. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, bendito el Señor, creo que ha sido ya, bueno, vamos 57 minutos, vamos bien, ¿vale? Vamos bien. Juan 14, vamos a leer un Juan 14. Vamos a leer Juan 14, es de mis versículos y capítulos favoritos por excelencia, ¿vale? No sé, hay muchos versículos, pero este es el segundo. ¿Qué versículo? Ya vamos a leer, madre, el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿no? Leamos desde el 1, ¿listo? Aquí vamos a tocar otros temas bastante importantes, que tal vez no lo hemos visto de esa manera. Espérate que aquí se me cerró, ya, listo, ya. Lo vamos a ver de esa perspectiva, ¿listo? Juan 14, 1. Bueno, dice así. Juan 14, 1. Dice, no se angustie su corazón. Exhiban fidelidad en Dios, en Elohim, y exhiban fidelidad en mí. ¿Vale? O sea, lo que yo hago es de Dios. En la casa del Abba mío, mira, ya. En la casa del Abba mío, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez. Y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire esa promesa tan bonita que está dando allí. Y acuérdense que la morada hace referencia no como una casa, como le explicaba, una casita, una mansión, o de que vende las obras así como en su casa. No, no se refiere a eso. Porque este capítulo habla del Ruach HaKodesh. Se refiere que a través del Ruach HaKodesh, Él iba a ser morada en nosotros. Así Él volviera a. Él a través de su Ruach en nosotros, mora en nosotros. Valga la redundancia. Esa es la forma de Él hacer morada. Claro, es necesario que yo me vaya para hacer morada, para preparar morada. Claro, tenía que irse y venir el Ruach para Él así habitar en nosotros. Entonces dice, y ese Ruach es el sello nuestro. El Ruach es el sello de la redención para su pueblo, el que tenemos. Y dice, versículo 4, mire lo que les dice, mire esto tan interesante que les dice. Y ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino. Conocen el camino, ya lo conocen, saben quién es el camino, es la que les está diciendo allí. Versículo 5, mire la pregunta que le hace aquí. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Claro, no entendían todavía, no tienen el Ruach para poder comprender. ¿Cómo pues podemos conocer el camino o saber el camino? Y mire lo que les dice Mashiach. Yo soy el camino. Ahí dice y, la verdad y la vida. Yo me atreví a colocarlo porque ahí está la partícula griega que, ¿se acuerdan que se puede traducir como es decir? Es explicativo lo que Mashiach está diciendo. Mire, leámoslo así. Yo soy el camino, es decir, la verdad, es decir, la vida. ¿Sí me van a entender? Es decir, Él es el camino, es decir, la verdad. Él es todo. Él es la vida. Y nadie viene a Abba sino a través mío, o sea, a través de mi sacrificio. ¿Listo? Resulta, familia, que en la antigüedad, bueno, aquí mencionado, ¿no? Camino, verdad y vida. ¿Listo? Estos tres juntos. Resulta que en la antigüedad, el camino en la antigüedad, se le conocía a los mandamientos de Dios. O sea, el camino se conocía como los mandamientos, el debido proceso de Dios. Ese era el camino para los antiguos, los mandamientos de Dios, la Torá. ¿Listo? Las promesas, las palabras, las profecías. Resulta que los patriarcas le llamaban Elohim Hashem. Pues siempre se presentaba, cuando ustedes leen Jehová Dios, dice Elohim, Hashem debería ser. Y el Señor siempre se les manifestaba hacia a Abraham, a Noé, a Jacob, todos se les presentaba de esa manera. Elohim Hashem, lo que traducen como Jehová Dios. Y resulta que los patriarcas
le conocían a Elohim Hashem, que son los atributos de Dios, los cuales transmitían sus promesas, su palabra, su Torah, su instrucción. Y ellos lo veían como el camino. Ellos le conocían a Elohim Hashem como el único camino. Entonces mire que le conocían al camino como los mandamientos de Dios que provenían de Elohim Hashem, que es Jehová Dios, que traduce. ¿Listo? El camino. Se les conocía como el camino. ¿Listo? Ya hasta ahí vamos. Resulta que el Elohim, ¿cierto? Este atributo, un atributo de Dios Elohim, se le conocía, le comprendían como el amor, como la plenitud de la deidad, como el amor entrañable. Elohim debe comprenderse como la manifestación de la voluntad divina, lo que les explicaré al principio, la reconciliación. Es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues reconciliarnos con Él, a los que Él tiene para llamar. Punto, que nos reconciliemos con Él. Esa es la voluntad de Dios. Literal, la reconciliación. Por eso Él vino a prestar ese servicio tan hermoso, que fue venir acá a la tierra, sujetarse a Él, morir, resucitar y darnos de su ruha. Ese es todo el servicio. Ese servicio es maravilloso. Bueno, es que Él viene trabajando desde el Génesis, dándonos promesas, promesas, palabra, toda su obra redentora. Como dice Mashiach, Abba nunca dejaba de trabajar. Yo hago lo que veo hacer Abba, punto. Yo no, no dejo de trabajar. Porque es que Yeshua es el mismo Abba. O sea, yo no dejo de trabajar como lo ha hecho Abba, punto. La fuente. Que yo provengo de la fuente y tengo que seguir trabajando igual. Cuando Él sanaba en Shabbat, ¿se acuerdan? Entonces, y a Hashem se le conocía, se le conocía como el atributo del juicio. Entonces, a Elohim se le conoce como la manifestación de la voluntad divina, manifestación de la voluntad divina, y a Hashem como el juicio, el debido proceso, ¿vale? El deber ser. Y por ende, para los antiguos, Elohim, Hashem, eran el camino, la verdad y la vida eterna. Así lo conocían los antiguos. El camino, la verdad y la vida eterna. Entiéndase de vida como eterna, ¿no? Como les he dicho, la eternidad. ¿Vale? Así que Mashiach siempre se da como la vida. ¿Qué dice Mashiach en Juan 11, 25, 27? Se los voy a leer. Bueno, el 25. Yehoshua les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ah, la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es Abba. Es que él lo está diciendo de formas implícitas. Hay que aprenderlo a distinguir. El que cree en mí, el que exhibe fidelidad por mí, es que es el Señor que nos hace exhibir lo que le he explicado de lo que es la fe. La palabra fe no existe. Es fidelidad. Exhibimos, demostramos la fidelidad. ¿Vale? Que viene de Él. Ya les voy a mostrar por qué. Viene de Él. Entonces, el que exhibe la fidelidad en mí, dentro de Él, dentro de su marco, aunque esté muerto, vivirá. Mira esa promesa. Y la verdad debe entenderse como de que hay un único Dios y de que no hay otro. Y que su camino, que son sus mandamientos, son el debido proceso. Por eso cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo soy Hashem Elohim y soy la Torah que proviene de Abba, manifestada en cuerpo incorruptible. Hermana, pregunta. Pero él vive espiritualmente en nosotros. Claro, a través de su poder, de su rúa, en nosotros, sí señora. Él vive espiritualmente en nosotros, en su rúa. ¿Listo? Y entonces, seguimos viendo. La pregunta, ustedes saben que yo siempre estudio por medio de preguntas que me hago. ¿De dónde procedían estos atributos que acabamos de mencionar? Como Hashem Elohim. Pues, ¿quién es la fuente? Abba. De Abba procedían efectivamente estos atributos, porque él es la fuente. Y en los tiempos postreros, que se conocen como lo que se conoce como los días postreros,
es lo que se entiende como la era mesiánica, ¿se acuerdan? ¿Cómo o en quién se manifestó? Pues en el nombre, que sobre todo nombre, que es Yehoshua o Yeshua HaMashiach, que significa literalmente Yeshua, Dios salva, es Hashem salva. Yeshua significa Hashem salva. ¿Y qué dice él en Ezequiel 34? Yo mismo iré por mis ovejas, punto. Él mismo vino, y después en Juan 10, yo soy el pastor de las ovejas. ¿Quién está hablando ahí? El mismo Dios. Yo mismo iré. Yo mismo iré. Y Abba se dejó ver en lo que se conoce como, en esa expresión famosa, el Hijo. El Hijo. ¿Listo? Vamos a mirarlo del Hijo. El Hijo. Por eso vemos, si seguimos leyendo Juan 14, terminemos de leer, que ya lo hemos leído, pero aquí nos complementa, dice, y le dijo Tomás, el versículo 5, Señor, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino, saber quién es el camino, cuál es el camino? Y Yahushua le dijo, yo soy el camino, es decir, la verdad, es decir, la vida. Mire, yo soy los mandamientos, la Torah, yo soy Elohim Hashem, soy la manifestación de la voluntad divina por quien vino a reconciliar a través de su sacrificio y hacer juicio. Punto. ¿Vale? Y a él se le conocía como el Hijo. Entonces, dice, nadie viene a mí, o sea, nadie puede alcanzar la vida eterna, nadie viene a Abba si no es por medio de mi sacrificio, o sea, de mí y mi sacrificio. ¿Vale? Si conocen, o sea, si me conocen, dice, si me conocen, también a el Abba mío conocerán. Y desde ahora le conocen, mire esa afirmación que les hace allí. Desde ahora le conocen. ¿Ah? Y le han visto. Ah, mire que le está diciendo. Porque dice, y mira lo que le dice Felipe. Felipe le dice, Señor, muéstranos a Abba y nos basta. Y ahí viene la respuesta, hombre, es que, hombre, bueno, en fin, ya sabemos que los que no entienden es porque aún el Señor no les ha manifestado eso. Pero dice, versículo 9, Yehoshua le dijo, tanto tiempo que hace que estoy entre ustedes y no me han conocido, Felipe. No, caramba. El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos a Abba? Estaba allí en medio de él y no lo habían identificado. Pero eso se lo reveló ahí el Señor ya. El Señor, a través de esa afirmación, el Señor se lo reveló. Se lo reveló. Punto. Es increíble. Entonces, es ahí donde vemos todo esto de que Yehoshua HaMashiach no es cualquier hijo, porque es que ahí vamos al tema también del hijo, ¿vale? Y esta expresión, el hijo, que sería en hebreo el ben, ¿cierto? Ben, bueno, Haben, debería decir así, no con artículo, Haben, o en arameo sería el bra, ¿listo? Literalmente el hijo. Esa expresión, dentro de nuestro pensamiento y perspectiva occidental, la pensamos siempre que salió de un papá y él es un Dios junior. ¿No entender? Un Diosito. Y que el otro del cual le clama es el papá. ¿Vale? Porque así yo lo entendía así, la verdad. No. Y yo siempre que oraba a Dios y luego Jesús, y bueno, y yo no sabía qué orarle al final. ¿Me va a entender? No sabía quién orar. ¿A quién le oro? ¿A quién le oro? ¿A quién le oro? ¿Vale? Entonces, cuando entendemos, resulta que esta palabra hijo, ¿vale? Ahí me están viendo. No solo tiene una denotación de ser un descendiente directo de un humano, sino que tiene varias connotaciones, ¿vale? Otras explicaciones como el hijo se puede entender como el portador, heredero. Y tú puedes hacer heredero a alguien sin necesidad de que sea hijo, ¿no? Ahí pasa mucho. Hay gente que tiene la potestad, el poder de llamar a yo quiero que este me herede y no viene de mí, pero lo toma como un hijo. Ejemplo. No precisamente tiene que ser de alguien que salga de sus entrañas. Ya saben a qué me refiero. Portador, heredero. Y de esto vemos muchas referencias en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 5, 8 al 9 dice, hijos de la luz, compórtense como hijos de la luz. Ah,
como los que han sido engendrados por la luz. Y la luz es Mashiach, porque en primera de Juan ahí vamos a ver que Dios es la luz. ¿Sí me van a entender? Habla de hijos de la desobediencia. ¿Listo? Hijos de la desobediencia, hijos de la ira, hijos de la mentira, hijos del diablo, hijos de la promesa. Así como allá, En Gálatas, ¿no? así como allá, o sea, padre de mentira, padre de... Así, padre de mentira, exactamente, como le explicaba, padre de mentira, Satanás, Hashatán es padre de mentira, ¿vale? De él fluyó la mentira, el engaño, las tinieblas. Hijos de desobediencia, es decir, que somos portadores de la mentira, de la desobediencia, todo lo que era ante la Torá. Hijos de su padre el diablo. ¿Se acuerdan lo que le dice Juan el Bautista a los fariseos? Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Ah, ¿sí pilla? Mashiach fue el que les dijo, perdón. Y Juan también se los dice, si no estoy mal. Sí, Juan le dice. Mashiach les dice, ustedes son hijos de su padre, porque las obras. ¿Por qué se distingue que uno es hijo o no es hijo? Por las obras. Porque portaban esa tiniebla en ellos y se hacían pasar como si fueran de la luz. Porque si fueran de la luz, hubieran hecho las obras de la luz. Así de simple. Entonces, de esta manera podemos encontrar muchísimos más ejemplos sobre la palabra hijo, ¿vale? Pero ya sabemos que esto eran expresiones de aquel que portaba o heredaba algo, una actitud. Y en este caso estamos hablando de temas espirituales. Y como dice Pablo, lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual, ¿vale? Y se habla, no que Satanás, hijo de su padre, o sea, Satanás los tuvo. Demonios, pues, tuvo demonios. No, simplemente portaban la mente de Satanás y hacían las obras de Satanás. Entonces, la palabra hijo, ¿cierto? Cuando Mashiach se hacía llamar como Ben a Elohim, que era el hijo de Dios, o Ben Hadam, que era el hijo del hombre, ¿cierto? Lo usaba como una expresión para hacer referencia que él era el cuerpo disminuido de Abba, su misma esencia, el cual portaba todos los atributos de la deidad, porque en él habitaba Dios corpóreamente. Lo dijo Pablo y lo vuelvo a repetir en Colosenses, ¿vale? Entonces, la expresión hijo no es como si le hubiera hubiera sido engendrado como un hijo como nosotros. No, es que él era la semilla que cayó del árbol de la vida, como le expliqué, que portaba el ADN de la vida, que eran todos los atributos y la plenitud de la deidad en él, y que él era el portador, el heredero, es decir, el que portaba la herencia. Y como dice la carta a los hebreos, ¿se acuerda que alcanzamos a escuchar que él era el que repartía la herencia mismo? ¿Vale? El repartidor de la herencia. Por eso, para entender lo del hijo, leamos el famoso versículo de Juan, capítulo 3, 16. ¿Listo? Y lo voy a traducir, se lo voy a leer como lo traduje, literalmente, como lo traduje del griego, sí. Tomé la dedicación de hacerlo, ¿vale? Juan 3, 16. ¿Listo? El famoso por excelencia. ¿Qué dice la Reina Valera? Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resulta que mi celular se me hizo acá, quiero leer unas cosas acá del griego. Bueno, resulta que yo lo traduje de esta perspectiva griega y se los voy a leer como considero yo debería estar traducido. ¿Listo? Juan 3:16. Perdón. Juan 3:16. ¿Listo? Dice, porque yo lo traduzco así. Porque así amó, o sea, manifestó la voluntad divina, Elohim, el amor, ¿cierto? Hacia el cosmos. ¿Cómo que les he explicado a ustedes del cosmos? ¿Se acuerdan lo que es el cosmos? El cosmos, entiéndase, que llama mundo. El cosmos, que ahí viene la palabra cosmética, como les he dicho siempre, el cosmos hace referencia a todo el sistema gobernado por las tinieblas, quien es Satanás. Todo lo opuesto a la Torá. Y nosotros vivimos dentro de ese cosmos. ¿Vale? Pero mire lo que dice, pero ese cosmos, ¿de quién salió? O sea, toda esta tierra, toda esta avenida, todo, hasta el mismo Satanás, ¿de quién salió? De Mashiach, de él, porque Satanás fue creado por Dios y lo expulsó por rebelde. Y sería, porque así amó, o sea, manifestó la voluntad divina, Elohim, hacia el cosmos,
que al Hijo, al portador de los atributos de la plenitud de la deidad, debería entenderse ese concepto. Y ahí hay una palabra muy importante, ahí traducen unigénito, ¿no? Unigénito, no, este marcador no se ve bien. El negro mejor. Unigénito, ¿vale? Unigénito. Resulta que la palabra unigénito en griego es la palabra monogen. Monogenes. Y esta palabra, su equivalente en hebreo es Yahid. Y resulta que estas palabras, este es griego y este es hebreo. ¿Vale? Esta palabra que traducen como unigénito debería entenderse y literalmente significa o hace referencia a algo que es único en su especie y que no hay otro igual, que es de única naturaleza. Es de una sola naturaleza. ¿Y su naturaleza era qué? Divina, porque él venía de arriba. Entonces, ¿cómo deberíamos traducirlo allí? Porque así amó Elohim el cosmos, o hacia el cosmos, ejerció su amor hacia el cosmos, que al Hijo, es decir, al portador de la plenitud de la deidad, de única naturaleza, o de una sola especie, entregó su cuerpo. Por eso Yehoshua HaMashiach, el Hijo, debería entenderse como el cuerpo de él mismo. El cuerpo del mismo al cual le puso el nombre Yehoshua HaMashiach. El ungido, el Dios salva, literalmente, como les dije. Yehoshua significa Dios salva, ¿vale? ¿Y qué dice la Reina Valera? Para que todo aquel que en él cree. Bueno, ahí está otro tema. Porque esa palabra creer, como les expliqué, bueno, no he explicado todavía, eso lo explico la otra semana, no, lo voy a explicar ahorita porque no alargamos más. Esa palabra creer hace referencia, que es amán, ser afianzado, ser educado, ¿vale? Porque aquí procede la palabra emuná, que es lo que traducen como fe, pero realmente es la fidelidad. Y la fidelidad, entiéndase como creer, es decir, exhibir, demostrar toda la enseñanza que hemos recibido por parte de Dios. Por eso no es correcto uno decir tengo fe, o métale fe, o póngale fe. No. Es decir, literalmente, la emuná es la enseñanza, porque la emuná es Dios, y en él no hay sombra de variación. La emuná es una sola. La emuná es la fidelidad que proviene de él, porque dice que él es fiel. ¿Vale? Eso lo vamos a leer ahorita en 1 Corintios 9. Dice, Dios es fiel, así lo dice. Fiel, o sea, la fidelidad es Dios, así lo dice. Fidelidad es Elohim. Emuná a Elohim. Podría decirse en hebreo, lo dice Pablo. Y resulta que la emuná, entiéndase como la educación, la enseñanza que portamos y que hemos recibido de él y que nos afianzamos aquí en su palabra. Y que esa fidelidad la tenemos que demostrar cuando nos veamos en momentos, ¿vale? O sea, como cuando, ejemplo, la palabra dice, no mentirás, y se te da una oportunidad de mentir. Y si tú dices creer en Dios, o sea, exhibir la fidelidad, tú debes exhibir que has sido enseñado por el que no miente, que es la fidelidad. Y si la palabra dice no mentirás, tú no debes mentir, ¿vale? Estás demostrando, estás dejando una huella de quién eres hijo, por quién has sido enseñado. Es como en las artes deportivas, bueno, en el deporte, en las artes, uy, este es hijo de tal, uy, este es profesor de este fue tal igualito. Entonces, mírenlo, este le aprendió a tal. Entonces, claro, usted deja huella de que ha sido enseñado por él. Entonces, ahí dice, voy a volver a leerlo, porque así ejerció el amor Elohim hacia el cosmos, que al Hijo, al portador de la plenitud de la deidad de única naturaleza, entregó con el propósito, porque esta es la palabra día, a través, ¿cierto? O con un propósito, con el propósito de todo aquel que en él exhiba fidelidad a crea, porque ahí está la palabra griega pistos de emuná, bueno, que traducen emuná, ¿cierto? Es pistos en griego, que lo traduce como fe, pero que no debería ser así, porque la fe dentro del latín, entiendas este concepto de fe como una mentalidad positiva que proviene de uno mismo. Pero esa mentalidad se desgasta, se acaba en algún momento.
Pero la fidelidad que viene de Él permanece para siempre en nosotros. Es la que nos sustenta y la que sustentaba a los apóstoles, porque su palabra es viva y eficaz. Y esa es la enseñanza de Él. Mire, han pasado miles de años y la palabra de Él todavía sigue siendo viva. Usted se lee un libro y lo termina y lo guarda, ya me lo leí. Usted la palabra de Dios la lee y tiene que seguir leyéndola y cada vez que la lea le encuentra algo nuevo. ¿Sí va a entender? Nunca pasa, es viva, es pura. ¿Sí va a entender? Esa es la fidelidad de Él, no la manifestó aquí, no la dejó escrita su fidelidad, para que nosotros de esta manera, colocando su... ¿Qué dice Jeremías 31:31? Derramaré mi rúa sobre ustedes para que caminen ¿en qué? Y escribiré mis mandamientos en su mente, en su corazón, para que caminen en ellos. Ah, ¿para qué puso su rúa en nosotros? ¿Para qué nos escogió? Para limpiarnos la mente y empezar a ser fieles a Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado, ¿cómo le podemos amar? Porque el amor que es según Juan, y lo vamos a leer en esta primera carta de Juan, por ahí en el capítulo 5, el amor consiste en guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, porque no son gravosos. Entonces mire cómo todo conecta, no es solo de hechos. ¿Qué dice Juan? Hijitos míos, no se amen de palabras, sino en hechos y en verdad. Punto, demuestre lo que ama. ¿Vale? Y Él nos lo demostró viniendo, despojándose. ¿Qué más muestra de amor es esa? Entonces mire lo que dice. Porque así amó, o así ejerció el amor, o el Elohim, el amor hacia el cosmos, que al Hijo del portador de la plenitud de la deidad, de única naturaleza, entregó, con el propósito de que todo aquel que exhiba fidelidad por Él, porque dice, dice para que todo aquel que no crea, no. Nota que ahí está la partícula griega is. Creo que escribe así, eso es y. Que esto significa para o por, pero que proviene de. Nosotros creemos, o sea, exhibimos la fidelidad porque Mashiach hace que la exhibamos. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Y a ustedes se les ha concedido creer. Ahí está la misma palabra, pistos, exhibir fidelidad. Creer en Dios. O sea, demostrar la fidelidad es un privilegio y es algo que solo proviene de Él. El justificado por la fidelidad de Él vivirá. Ahí lo dice, emunató. Por la fidelidad de Él, no la nuestra. Que nosotros no somos fieles. Más infieles para dónde? Literal. Por eso les digo, la fe no, porque la fe es un método de frustración. Porque cuando tú le dices a alguien tenga fe y no se le da el milagro o algo lo que espera, se va a frustrar. Porque es que el milagro no se da porque tú le metes mente positiva. El milagro se da porque si Dios quiere hacerlo. Y eso lo demostró muchas veces. Cuando el ciego de nacimiento, el paralítico de nacimiento, ellos nacieron así para que Abba se glorifique, punto, sea glorificado. Ya está, no más. Y Dios puede hacer un milagro, claro, pero es de Él. ¿Se acuerdan lo que vimos de los dones en Corintios? Son manejados por Él. Los dones que Él nos da no son para que hagamos una obra de teatro afuera. No, literal, no. Es para usarlos cuando Él nos diga que usemos. Punto. Y Él nos va a respaldar. Cuando Él nos dice hagamos esto y lo hacemos, Él nos respalda. Punto. No tenga miedo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, que en Él no se pierda, sino que contenga la vida eterna. Por la fidelidad que Él pone en nosotros podemos alcanzar la vida eterna. ¿Vale? 1 Corintios 1:9, ya con eso terminamos. ¿Qué dice 1 Corintios 1:9? Vamos a leerlo desde la Reina Valera y vamos a ver si tienes que ver. 1 Corintios 1:9. Bueno, Corintios ya lo estudiamos toda la carta, ¿no? La carta fue muy provechosa también, pero cada vez que la leo también me doy cuenta de cosas más que quedaron sueltas. Pero bueno, ya ustedes seguirán profundizando. Dice, fiel es Dios, ¿cierto? Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yehoshua HaMashiach, nuestro Hashem. Resulta que ahí dice fiel es Dios. Esta palabra fiel, la palabra emuna, que aparece ahí. Y aparece la palabra teos, Dios, con artículo definido que sería Elohim. Fiel, o sea, la fidelidad es Elohim, debería decir allí, ¿cierto? Así lo dice. Que fiel, y mira que ahí dice, mira que es como muy curioso el traductor, porque esa palabra que usa ahí como pistos, que traducen como fe, la pone como fiel, en otra la pone como creer, entonces la pone de diferentes maneras. Entonces la fidelidad es Elohim, por medio de la cual fueron llamados para o por un propósito, ¿no? Koinonía, comunión con su Hijo, o sea, con su cuerpo, o sea, su sacrificio.
que quien es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Hashem. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Y ya con eso termino aquí. ¿Ustedes se acuerdan del tetragrama? Hashem Yud Hei Vahei. Espérate. ¿Se acuerdan Yud Hei Vahei? ¿Se acuerdan que en la Septuaginta, esta palabra Yud Hei Vahei, que la traducen como Jehová, ¿vale? Esta palabra griego en la Septuaginta pasó como la palabra Kyrios. Y Kyrios significa Señor. No, eso no escribe. No, ¿No ven? Con el negro, pa. No, es que ya el marcador deja No, pero grasa. Y escribe no. con el negro. visible. Escriba con el negro. Bueno. Vamos a ver si ya Nosotros escribimos. vemos, pero ahí ellos no creo. Bueno. Con el amor a los hermanos allá en la pantalla. Dice, aquí, Yod-Hei, Va-Hei, ¿cierto? El tetragrama, que traducen como Jehová, ¿cierto? Entre comillas. Esta palabra, ese tetragrama, pasó al griego como Kyrios en la Septuaginta. Ya sabemos que la Septuaginta es la versión antigua por excelencia, traducida de la Torá al griego, en hebreo, al griego, perdón. 250 años antes de Mashiach, por 70 sacerdotes. Y esta palabra Kyrios es la que traducen como Señor. Podemos leerlo allí. Dice, versículo 9 de lo que estamos leyendo de Corintios. Dice, la fidelidad es Elohim, por medio de la cual fueron llamados a comunión con su Hijo, su cuerpo, quien es Yehoshua HaMashiach, Hashem nuestro. Esto es lo que se conoce como Hashem. El atributo del juicio. Por eso dice, toda lengua confesará que Yehoshua es Hashem. Ahí está. Toda lengua confesará de que Yehoshua es Hashem. El Señor. El Señor. Exacto. Lo que pasa es que todos provienen de abajo, pero se manifestaron de diferente manera. Eso es lo que hay que entender, pero es el mismo Dios. Se manifestó en la antigüedad por Hashem Elohim, Abba. ¿Y cuál fue por el último que se manifestó, como dice la carta de los Hebreos, capítulo 1:1? Por el Hijo, por el Ben, Yehoshua HaMashiach, por su cuerpo. Fue la última manifestación que dio, para dejarnos clara referencia en lo que es la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, familia, ya con eso terminamos. Realmente creo que era necesario hacer énfasis, sí me había movido mucho hacerlo así, aclarar sus conceptos. De pronto si tienen dudas, preguntas, vamos a ver si aquí en el chat. El rey, cuerpo corruptible. Nosotros somos cuerpo corruptible, él era cuerpo incorruptible. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero de esa manera podemos entender la divinidad y la deidad de Mashiach, de que no era cualquier humano. Y que tenemos que tomarlo a él como referencia. Tenemos que tomarlo a él como ejemplo del procedimiento que debemos ejercer nosotros aquí en la tierra. ¿Vale? Que nosotros tenemos que ejercer un procedimiento. ¿Y quién mejor ejemplo que él? ¿Qué dice Pablo? Sean imitadores de mí, así como lo soy de Mashiach. Y es decir, que así como él imitaba a Mashiach, nosotros tenemos que imitar a Mashiach. Punto. Es que eso es lo que está queriendo decir Pablo. O sea, no coloquen la mirada en mí. O sea, sigan el ejemplo mío. Que así como yo imito a Mashiach, imiten ustedes a Mashiach, es lo que está queriendo decir, ¿no? Porque si no, estaríamos pensando que Pablo está diciendo que coloquemos la mirada en el hombre. No, hay que entender esas palabras cruzadas allí. O sea, mírenme a mí, que así como soy imitador de Mashiach, ustedes también sean. Y así como Mashiach se sujetó a él mismo, ¿por qué no nos vamos a sujetar nosotros? Él sin necesidad. Y nosotros con una necesidad enorme de ser redimidos, nos rebeldizamos a veces para no hacer su voluntad y su palabra. Y decimos que eso no existe, que eso ya no es de Dios, que eso ya es judaísmo. Bueno, la sabemos que en la ignorancia es atrevida, pero que el Señor tenga piedad de esas personas y nos utilice a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos abrirle los ojos también a ellos. Porque nosotros al fin y al cabo somos portadores de la luz. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo, vamos a ver si la otra semana, si Dios permite, seguimos con ese tema. Ya viene el tema de la luz. Porque aquí ya terminamos. Leamos entonces Primera de Juan 1, ya con eso terminamos los 4 primeros versículos. Dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dice, lo que estuvo en el origen único de todas las cosas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con relación a la expresión corpórea de Dios, que es el logos, ¿cierto? Al verbo, entre paréntesis. Es decir, la vida eterna fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y les evangelizamos o anunciamos la vida eterna. Mire que es la vida, pues él dice, yo soy la vida de la resurrección. Mire que él está confirmando, Juan, la vida, Abba se está manifestando allí. La vida eterna, la cual pertenecía a Abba y se nos dejó ver. Versículo 3. Lo que hemos visto, cuando repiten, recordemos que en el hebreo, cuando repiten mucho un versículo, es porque es muy importante para ellos, ¿vale? Está recalcando la importancia del versículo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan koinonía, comunión, es decir, esa misma experiencia con la divinidad y con nosotros, ¿vale? Y nuestra comunión verdaderamente es con Abba, es decir, con su Hijo, Yehoshua HaMashiach, o sea, con su cuerpo. La reconciliación que ejerce Él, podemos tener comunión con Abba. Y estas cosas les escribimos para que su gozo sea completo. Y dice cumplido, no está la palabra completo, pleros, completo. Listo, o sea, y dice ¿qué dice Salmo 23? El Señor es mi pastor y en Él no estaré carente. Teniendo este conocimiento de que hay un único Dios y que Él lo puede todo y que Él ha hecho toda la obra, nos completa. Y nuestro gozo, que el gozo es que independientemente de las dificultades o adversidades que vengan, nuestro ánimo se mantenga estable. Ese es el gozo. Eso es un fruto, de hecho, del Señor. El gozo es un fruto del Señor. ¿Vale? Bueno, familia, eso es todo. No avanzó más se me alargó un poquito ese video, Dios mío. Pero bueno, bendito el Señor que nos permite conocer todo esto. Nutritivo, todo. Y bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, o lo dejamos allí y ya. Nutritivo y sustancioso. Bueno, nutritivo se asocia como el caldo no, mentira. Pero ya eso es todo, familia. Bueno, ya todos nos despedimos. Shabbat shalom, shabbat a todos ustedes por allá. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, Shalom. ya saben, Shalom, Bye, bye. chao, chao Marisol, chao gracias. Consuelo, Chao, chao. Natalia Gladys, bye. Chao. Chao a todos los canales, chao. Natalia.